buenos días, hermanos. Aquí seguimos continuando leyendo el capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Ya vamos en el verso 21. Vamos a leer ahora del 21 en adelante. Seguimos meditando en las parábolas de nuestro Señor Jesucristo que nos ha dejado escritas aquí en el Evangelio de San Marcos, ¿verdad? Entonces vamos a continuar y sin más vamos a dar inicio leyendo la primera parábola y meditaremos un poco en ella y pasaremos a la siguiente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o bajo de la cama? ¿No es más bien para colocarla sobre un candelero? Porque no hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba manifestarse. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Palabra de Dios. Pues bien, hermanos, en estos versos que estamos meditando ahora, nos damos cuenta que el Señor sigue de alguna manera ya después de que ya nos dimos cuenta qué es lo que tenemos que hacer para que nuestra vida, nuestro ser sea una tierra fértil. Ahora el Señor nos da este ejemplo de una lámpara. ¿Para qué sirve una lámpara? Una lámpara sirve, como nos dice ahí en otro evangelio, nos dice que para iluminar a todos los que están en la pieza o en la casa, ¿verdad? Para iluminar todo aquello que está alrededor de esa lámpara. El Señor nos ha enseñado en la primer parábola que vimos la semana pasada que nosotros debemos dar fruto y debemos dar fruto en abundancia, diferentes cantidades, pero dar fruto. Entonces ya la luz está en nosotros, ya la luz de Cristo vive en nosotros. No es que nosotros en sí seamos la lámpara, sino la luz de Cristo que debería de brillar en nosotros es la que debe alumbrar a nuestros hermanos o a nuestro alrededor. A todos aquellos que de alguna manera ya han conocido la misericordia de Dios mediante nuestro Señor Jesucristo y hemos decidido caminar de su mano, caminar a su lado, somos lámparas que reflejan a Él mismo, al mismo Cristo, que alumbra a todo lo que está a su alrededor. Vuelvo a repetir, no es nosotros, no soy yo, ni es nadie más, sino Cristo, porque uh, dice que todo lo que está oculto debe de revelarse y todo lo que uh, dice nada, dice porque no hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba manifestarse. Entonces, hermanos, nuestro trabajo y nuestra responsabilidad es manifestar todo lo que ya Jesucristo nos ha revelado a cada uno de nosotros, y lo que ya ha puesto en nuestro corazón, lo que ya ha cambiado de nuestra vida. Ah, de alguna u otra manera, caminando con el Señor, vamos dejando atrás cosas negativas, cosas que son de nosotros y le damos espacio a las cosas de Él, a las cosas de Dios para que puedan seguir adelante, ¿verdad? Para que podamos seguir uh, brillando con esa luz de Cristo que es solamente Él, ¿verdad? Entonces, ya en este camino que llevamos, ya debemos de haber tenido cambios en nuestra vida y ahora mostrarlo que sí se puede, que la luz de Cristo brille en nosotros y podamos alumbrar y dar esperanza a todos aquellos que creen que es difícil, que no se puede caminar de la mano de Cristo. La mejor manera de alumbrar, de ser portador de esa lámpara o tener esa lámpara encendida es la clase de vida que nosotros vivamos, no tanto tal vez las palabras, sino la clase de vida que vivamos, que sea el reflejo de Cristo, ¿verdad? Porque muchas veces necesitamos de alguien que nos encienda esa lámpara dentro de nosotros. Otras veces por necesidad de Dios nosotros
buscamos y el Señor nos va poniendo la gracia de poder buscarlo y ser portadores de luz, portadores de esa gracia que Él nos da para poder alumbrar a otros y llenar a otros del ser de Cristo, ¿verdad? Entonces es muy bonita esta parábola de la lámpara donde Él dice, si ya conociste la misericordia de Dios, no te quedes con ello, no te quedes así, clámalo y grítalo que lo has recibido de Él, que lo has recibido de Dios y que la gente sepa que cerca de Dios y de la mano de Dios podemos podemos ser felices y ayudar a otros a ser felices también, ¿verdad? Pues no nos quedemos con lo que Dios nos da, sino que compartámoslo con los que están necesitados de la presencia de Dios y podamos hacer lámparas para ellos y alumbrar las vidas que viven en oscuridad o con tristezas, ¿verdad? Pues bien, es un poco de lo que esta parábola nos puede traer, ¿verdad? Puedo hablar a lo mejor todo el video de esta parábola porque podemos meditarla más a profundidad, ¿verdad? Pero vamos a seguir adelante. Las siguientes parábolas son muy ricas en el Señor y vamos a tratar de tomar de ellas también un poco, ¿verdad? Vamos a leer la siguiente, que es el ejemplo de la medida, ¿verdad? Y esto va también de la mano con la primera parábola. El Señor en su perfección nos las va poniendo de esta manera para poder irnos tomando una con otra, ¿verdad? Entonces vamos a leerla. Y les decía, presten atención a lo que oyen. La medida con la que midan se usará para ustedes y les darán más todavía, porque el que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Palabra de Dios. Es por eso, hermanos, que es tan importante que ya que hemos recibido esa grandeza de Dios, la manifestemos, el amor que Él ha derramado sobre cada uno de nosotros, podamos demostrarlo a nuestro alrededor para que de esa manera el amor que hay en Cristo sea fértil en nosotros. Y el Señor dice que de la manera que midas serás medido. En pocas palabras es de la manera que quieras que te traten a ti, así trata a los demás. Si quieres ser amado, ama a los demás. Si quieres recibir las gracias que necesitas para tu vida, comparte lo que tienes con los demás y el Señor en su bondad te dará aún más. Nos dice la parábola, dice, se les dará aún todavía más de lo que ustedes dan. El Señor es generoso en amor y misericordia, que no se queda con tu generosidad, sino que sobrepasa todo lo que tú hagas. Si tú amas, Él te amará todavía más. Si tú eres generoso, Él será contigo. Si tú compartes la palabra de Dios con los demás, Él te amará por ser el portador de su palabra y ser el comunicador que usa la palabra de Dios para enriquecer a los demás en espíritu y en verdad y en amor, ¿verdad? Entonces, señores, pues y hermanos, esto para mí es algo muy bonito porque humildemente yo aquí todos los días le doy gracias a Dios por permitirme hacer esto. Aún siendo yo quien soy, el Señor me concede estar aquí haciendo estos videos y ahora escucho esta parábola donde me dice que me dará mucho más de lo que yo dé. Y si yo puedo dar este poquito tiempo humildemente para con ustedes, sé que Él me bendecirá, confío en su promesa y ojalá que el Señor no me deje que me aleje de su camino, ¿verdad? De su mano, porque ¿qué podemos hacer si no estamos con Él, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver también un poco más de esto, ¿verdad? Entonces, hermanos, sin límites al Señor es sin límites, porque
entre más amemos y más demos y más sigamos con su enseñanza, Él nos dará todavía más en generosidad, que la generosidad del Señor pues es perfecta y sin límites. Entonces, tomemos en cuenta mucho esta parábola, ¿verdad? De la manera que midas, serás medido. Con la misma medida que tú midas, se te medirá a ti. Tenemos la oportunidad de ser generosos en todos los aspectos, en generosidad, en amor, en respeto, en todo lo que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, aprovechemos la promesa que nos hace el Señor, que seremos medidos con la misma medida, pero se nos dará aún más. Pero tengamos cuidado si queremos medir con una medida pequeña, porque aún dice que al que tiene se le dará, ¿verdad? En abundancia, y al que no tiene se le quitará aún lo poquito que tiene. Así es de que demos el tiempo para conocer a Jesús, demos el tiempo para amarlo y estar de la mano con Él para poder merecer esa promesa que es que Él nos dará más de lo que nosotros demos, Él nos lo dará a nosotros en todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos, en tiempo, en generosidad, en caridad, en amor, en respeto, y en todo lo que tú hagas el Señor te concederá muchísimo más, ¿verdad? Pues bien, vamos a continuar con la siguiente parábola. Esta parábola en sí es hermosa, hermosísima, porque nos está hablando de la semilla que crece por sí sola. Y se dice por sí sola porque no tienes que hacer nada, o el sembrador, el que la siembra, no tiene que hacer nada para que la semilla crezca, sino que la semilla en sí fermentará y crecerá, ¿verdad? Dice, y decía, el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin granos abundantes en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Palabra de Dios. El Señor en la vida nuestra, durante nuestra vida, ha ido plantando la semilla de la palabra de Él y del amor y de la caridad y de tantas cosas que son Él. Y en ese tiempo en nosotros crece y nosotros no nos damos cuenta de qué manera se va desarrollando la planta y el amor del Señor, lo sembrado en nosotros. Uh, Nos dice que el sembrador pone la semilla en la tierra y ese sembrador se va a su casa, hace las cosas de su vida que tiene que hacer, mas sin embargo esa planta, esa semilla sembrada comienza a crecer y uno o él ni siquiera sabe de qué manera va creciendo, de qué manera se va desarrollando y esa llega a ser una planta que da fruto, ¿verdad? El sembrador solamente se da la tarea de sembrarla, de cuidar pues la tierra donde está sembrada, de limpiarla, pero de qué manera la semilla va a dar el fruto, cuánto va a dar, no sabe ni siquiera el sembrador si va a ser una espiga que va a dar mucho fruto o poco fruto. Él no puede decidir eso porque no hay la manera de poder saber cómo va a crecer la planta. Yo esto me hace reflexionar, hermanos, en mi vida propia. Les voy a compartir un poco esto. Como muchos de ustedes ya saben, yo vengo de una familia católica que mi papá toda la vida ha sido pues un estudiante de la Biblia y de todas las cosas de la iglesia, de lo que es la fe católica cristiana. Y toda mi vida crecí ahí y él sembró esa semilla en nosotros, pero
en todos mis hermanos, toda la familia, ¿verdad? Pero ¿cuándo es que creció en mí esa semilla y dio fruto? ¿Cuándo fue que se fue desarrollando y fue creciendo? Realmente yo les puedo decir que yo no me di cuenta. Yo hasta el día que comencé a dar mi servicio a la iglesia y adentrarme más en las cosas de fe, me di cuenta de que esa semilla ya estaba ahí. Solamente estaba esperando el tiempo de crecer y dar fruto. Pero ¿por qué comento esto? Porque no importa, hermano, si tú hablas de la palabra de Dios y le hablas a alguien y le compartes algo del amor de Cristo, no te preocupes si en ese momento va a cambiar la vida de esta persona o no, porque en realidad no somos nosotros quienes hacemos el trabajo de que la semilla crezca y fermente y dé fruto. Es solamente la mano de Dios que lo hace y que lo hará siempre. Pero nuestro deber y nuestro trabajo es ser lámparas, que podamos estar ahí donde el Señor quiere que estemos hablando de su mensaje, de su palabra, y más que nada con nuestra vida, a hacer ese ejemplo de vida que va a dar luz a otras vidas, ¿verdad? Que, que haya quien desee escucharte, que haya quien se acerque a ti para hablar de esto, ¿verdad? Es algo que solamente Dios lo pone. Nosotros no podemos esperar o pedir ser algo grande, sino que el Señor lo hará dependiendo del amor con que hagamos las cosas y de la similidad a Él, que las plasmemos y las reflejemos. En realidad, lo más importante, hermanos, es sembrar la semilla y con nuestra vida ser ejemplos. Y el Señor dirá cuándo dará fruto lo sembrado. Ah, yo sé que mi papá a este punto pues está contento con su trabajo porque ha hecho buen trabajo, ¿verdad? Y ahora es tiempo, tal vez yo me pongo a meditar en esto, si será el tiempo de recoger la cosecha para él, de recoger lo sembrado. Me imagino yo que a él le da alegría ver estos videos y escuchar y más compartirlo con él esto, ¿verdad? Para él ha de ser una alegría donde él puede decir, se está dando, está cosechando el fruto de lo sembrado hace tantos años, ¿verdad? Hace tantos años se está cosechando lo sembrado y eso es algo que me hace reflexionar en esta parábola, ¿verdad? Que no importa lo que haga el sembrador, sino que ya la semilla ha sido sembrada. Hay algo que me recuerda mucho también, que es que la lluvia no regresa, cae la lluvia y no regresa al cielo sin haber hecho su obra, que es pues regar la tierra para que el fruto crezca y las plantas crezcan, ¿verdad? Así es la palabra de Dios, nos dice la escritura que la palabra de Dios viene a nosotros y no regresa al Padre, sino cuando ya ha dado fruto. Entonces, es tan importante, hermanos, que haya personas que podamos sembrar, que puedan sembrar la palabra de Dios en los corazones de los demás para que algún día den fruto, no cuando nosotros queremos o cuando nosotros lo esperamos, sino cuando la voluntad de Dios hace crecer en cada corazón a lo sembrado, ¿verdad? Lo sembrado, siempre hacerlo para honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no para glorificarnos nosotros o para que nosotros podamos ser importantes en la vida, sino que sea solamente por amor a Cristo y porque su nombre de Él sea grande y crezca en los corazones de todos nosotros, ¿verdad? Porque nosotros no podemos estar sin el Señor, nosotros no podemos estar sin la grandeza del Señor. Y voy a leer la siguiente parábola que es tan hermosa, que es el grano de mostaza, el granito de mostaza, ¿verdad? Todas estas parábolas me llamaron mucho la atención y me gustaron tanto que medité tantas cosas en, esta, en estas parábolas que me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes un poco de estas parábolas. También decía,
¿Cómo qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se, cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Palabra de Dios. Qué hermoso, hermanos. A veces parece que el hablar de las cosas de Dios es algo tan pequeño que le puedes decir a una persona en el momento preciso, hermano, Jesús te ama, o en la escritura dice esto, ¿verdad? En la escritura dice estas palabras, y cuando dentro de ti hay verdad y humildad de corazón para hacer esas cosas, ah, esa pequeñez, ese pequeño tiempo, ese detalle, puede hacer fermentar esa semilla sembrada que dentro de esa persona puede ser quien salve a su familia, tal vez, vamos a decirlo, a ponerlo así de esta manera, ¿verdad? Pero puede ser que aún llegue a ser todavía más grande. Que la palabra de Dios pueda ser uh, lo que vaya a salvar una vida. Imagínense nada más, lo que vaya a salvar una familia, a un hijo perdido en las drogas o en el alcohol. Uh, Puede ser donde esa persona que ya ha conocido a Dios y que ha sembrado la semilla, o que la semilla en este caso más bien ha crecido en la persona, que haya quien vaya a esa persona para pedir un consejo, para simple y sencillamente, a lo mejor no para pedir consejo, sino para escucharlo, compartir la palabra de Dios. Que dice en otro evangelio que las fieras se van a su sombra para cubrirse, ¿verdad? Que las fieras. Entonces, yo me pongo a meditar en eso y me pongo a pensar cuánta maldad hay en nuestros corazones, que si encontramos una persona con la que podamos hablar de la palabra de Dios, a la fiera que hay dentro de nosotros se calma, se apacigua y se siente en paz y en tranquilidad al escuchar las palabras que Dios pone en estas personas. Uh, Eso es lo que verdaderamente importa de cada uno de nosotros, hermanos, que la palabra de Dios sea como el granito de mostaza, que crezca en nosotros y que nosotros podamos ser ese árbol que da acogimiento a las preocupaciones y necesidades de otras personas que están en necesidad de Dios, no en necesidad tuya ni mía, sino en necesidad del amor de Dios, de sentir el cobijo de los brazos de Dios, pero que Dios nos concede usarnos como ese árbol crecido de la pequeña semilla de mostaza, que nos hace ser árboles para los demás. Uh, Imagínense nada más qué hermoso poder ser eso, ser así, ¿verdad? A mí me llena de alegría, me llena de esperanza el poder saber que la semilla de mostaza ha sido sembrada en mí y solo falta que dé fruto. Miren cómo nos habla de la lámpara que alumbra a los que están en la pieza o alrededor, o para alumbrar un lugar, ¿verdad? Y ahora nos da el árbol de la mostaza, de esa pequeña semilla que ahora crece y los pájaros vienen a su sombra, que las fieras vienen ahí, ¿verdad? Cómo nos va llevando la palabra de Dios así, y nos habla de la medida, ¿verdad? De que seamos sin límites, que no nos reservemos las cosas de Dios para nosotros, sino que podamos compartirlas con los demás hermanos. No se quede la palabra de Dios oculta o estancada de alguna manera, sino que nosotros seamos ese río que fluye
y lleva vida a los corazones afligidos, ¿verdad? Eso, eso nos lo concede Dios con su amor y su misericordia, ¿verdad? Después nos dice aquí que el Señor les hablaba todas estas cosas en parábolas y nada les hablaba sin parábolas. ¿Por qué el Señor decidió hablarnos en parábolas o ponernos estas parábolas? Si ustedes se dan cuenta, tenemos parábolas del sembrador, del grano de mostaza, de la mujer que pierde la moneda, limpia la casa hasta que la encuentra, del vendedor de perlas finas, ¿verdad? Todas estas parábolas son hechas para que nosotros podamos entender y comprender más fácilmente el mensaje de Dios, ¿verdad? El mensaje que el Señor nos ha preparado. Y aquí se cumple una profecía que estaba escrita que todo les hablaba en parábolas para que para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Y poder convertirnos a escuchar la palabra de Dios más claramente. Entonces es algo tan bonito de la manera que el Señor nos las prepara en este Evangelio, las parábolas, y nos damos cuenta que es el Señor quien hace germinar el mensaje y la palabra de nosotros. Es Él, no somos nosotros, no somos quien hacemos esto, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta que el Señor siempre estará con nosotros, escuchándonos y esperando que nosotros estemos listos para recibir el mensaje que Él nos tiene preparado, ¿verdad? Vamos a seguir con otro mensaje. Uh, lo siguiente es la tempestad calmada. Al atardecer de ese mismo día, los, los- les dijo, Crece, crucemos al otro orilla. Ellos, dejando a la multitud, le perdón. Al atardecer de ese mismo día, les dijo, crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la muchedumbre, lo llevaron a la barca así como estaba. Había, había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca que se iba llenando de agua. Jesús estaba en popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar, Silencio, cállate. El viento se aplacó y se sobrevino una gran calma. Después les dijo, ¿por qué temen? ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra de Dios. Disculpen hermanos, tuve un poquito de problemas con el teléfono mientras estaba leyendo, pero recuerdan que durante este video hemos estado hablando de la necesidad de Dios para nuestra vida, de la necesidad de Dios para que la semilla fermente, de la necesidad de la presencia y el amor de nuestro Señor, de su misericordia para que nuestra vida tome un sentido verdadero y una fe firme. En estos versículos del 35 en adelante, estamos leyendo que Jesús iba con ellos en la barca, pero ¿qué pasaba?
¿Qué representa primero la barca? La barca representa nuestra vida, nuestra, nuestro ser, nuestra humanidad, ¿verdad? Ah, y necesariamente para que nuestra vida pueda tener un rumbo necesitamos a Dios. Si no lo tenemos a Él, ah, estamos con miedos, con temores, con fallas, con debilidades, ¿verdad? Vemos que el Señor está ahí en la barca con ellos, pero el Señor está durmiendo. El Señor está prácticamente ah, sin tener ese contacto con ellos físico. Ellos lo pueden ver, pero no puede actuar en ese momento el Señor porque está dormido, ¿verdad? A ellos les da miedo de que el agua está entrando en la barca, de que las olas están grandes y la barca se está llenando de agua y saben bien que la barca en algún momento puede hundirse. Ah, ¿Qué es lo que ellos hacen en este momento? Y van y despiertan al Señor que está durmiendo, que está descansando, y lo despiertan y Él los reprime, les dicen que porque tienen miedo, porque tienen miedo y no tienen fe, porque no tienen fe. Uh, el Señor sabemos que siempre está con nosotros, Él siempre nos acompaña en todo momento, pero en ciertos momentos de nuestra vida creemos que el Señor no está con nosotros, que no está cerca. No es que Él no esté ahí, sino que nuestra fe y lo que hemos aprendido a veces, lo que hemos escuchado, uh, se nos pierde por el miedo o por tantas cosas que podemos estar viviendo en nuestra vida. El Señor nos pide que tengamos fe y que no tengamos miedo, que las promesas que Él ha hecho, Él las cumple, que todo lo que nosotros podamos vivir en nuestra vida, uh, tengamos plena sabiduría y pleno conocimiento de que Él siempre está y estará con nosotros en todo momento. El Señor es nuestra fuerza, el Señor es nuestra fortaleza, el Señor es quien hace crecer a nosotros todo lo que crece. En la parábola de la semilla que crece por sí misma, hermanos, yo quiero compartirles un poco de cómo podemos o qué nos puede ayudar para que eso sembrado crezca en nuestro ser. Uh, el Señor nos ha dejado los sacramentos, que es la reconciliación y la Eucaristía, los que debemos practicar más a menudo. Ellos son los que van a ayudarnos a que la semilla crezca y dé fruto en abundancia en nuestro ser, en nuestra persona, porque es Cristo mismo quien en su misericordia decidió quedarse a nuestro lado y estar todo el tiempo con nosotros. Entonces, si para nosotros en el momento difícil vemos que el Señor está durmiendo, Él nos deja su ser y su presencia en la Eucaristía, nos deja la reconciliación por si hemos perdido la fe y no hemos caído, nos deja la reconciliación para que nosotros nos fortalezcamos de su espíritu y podamos estar en manera de que la semilla sembrada pueda crecer. Yo los invito, hermanos, a que practiquemos los sacramentos, la reconciliación y la Eucaristía. Recibir el cuerpo y la sangre de Cristo fortalecerá nuestra humanidad para poder tener los medios espirituales para que la semilla crezca y pueda dar fruto. Si nosotros queremos ser como esa semilla de mostaza que crece y da sombra, tendremos que tener esas gracias que nos hacen tanta falta, que es la reconciliación, limpiar nuestros pecados, limpiar nuestro ser para que nosotros podamos recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en nuestra persona y poder llevarlo donde quiera que nosotros vayamos. Vivimos en una tormenta, en un mar agitado que nos tumba todo eso y nos moja de lo que está allá afuera. Pero el Señor, conociendo todo eso,
nos da la oportunidad de poder reconciliarnos. Cuando estaba yo preparando para este video, como ustedes saben, luego con mi papá, él me estaba comentando esto tan hermoso que es que la planta crece, ¿verdad? La planta, la semilla cae en la tierra. La semilla cae en la tierra y primero sale un tallo, después la espiga y después da el fruto, ¿verdad? El grano que ya está en punto para ser recogido. Pero él me estaba comentando qué cosas tiene que pasar esa semilla, ese tallo, para crecer y llegar a dar fruto. Si todos nos damos cuenta, la semilla cae en tierra, pero no sabemos cómo cae en la tierra, si cae de la parte que la semilla crece, pudo haber estado acareada para arriba, pudo haber estado acareada para un lado o para abajo, o pudo haber estado acareada para abajo la semilla para crecer. Mas sin embargo, la semilla y todos nosotros venimos de Dios y somos de Dios. Y como criaturas de Dios o hijos de Dios, siempre debemos ver hacia Dios. La muestra nos la da esta semilla que no importa cómo cayó en la tierra, sino que siempre apunta para arriba. A veces me comentaba también en el video pasado, él me comentaba que una semilla a veces crece y por alguna razón si la pisan o algo pasa, la tumban, queda acostada en el suelo, pero esa planta se dobla y vuelve a tomar el rumbo para arriba, para Dios, ¿verdad? Aparte de eso, aparte de que la semilla cayó, no sabemos de qué manera en la tierra y fue tapada con la tierra. La semilla no tomó cualquier rumbo para crecer entre la tierra, sino que tomó el rumbo para arriba, ¿verdad? Para arriba, para crecer para arriba, para el cielo. De ahí en adelante salió de la tierra y estuvo expuesta a roedores, a animales, a tantas cosas de la naturaleza que pudieron dañar la planta, dañar lo que ahí estaba sembrado, ¿verdad? Es lo mismo que la vida de nosotros, es igual. Si nosotros siempre estamos pensando en el Creador, en el que nos sembró, en el que es nuestro Padre, en el que es quien nos quiere con Él, la tormenta no nos hará daño, no nos causará ni los roedores, en este caso los pecados, no nos harán daño, sino que nos caeremos y nos levantaremos otra vez con la mirada puesta hacia Dios, hacia el que nos espera, hacia el que está esperando los frutos que vamos a dar, ¿verdad? Es algo tan bonito reflexionar y pensar y meditar todo lo que pasa esta planta para llegar a ser una planta que da fruto o ser como el árbol de mostaza hasta dar la sombra para las bestias y los pájaros que vienen a su sombra. Es algo grande, hermanos. Yo los invito como cada video a compartir con otras personas. Lean las escrituras, llámenle a un amigo, a un conocido, a un hermano, coméntenlas, platíquenlas y enriquezcan lo que Dios les pone a cada uno de ustedes en su lectura. Enriquezcanlo con sus hermanos en Cristo, con sus hermanos de sangre, con tus compañeros, con quien tú quieras, con quien tú puedas. Compártelo porque eso enriquece y fortalece la semilla. Es como darle agua, es como ponerle agua para que crezca. Y les vuelvo a repetir, para evitar la tempestad, para que todos los roedores, todo lo que hay en el camino del crecimiento espiritual no te haga daño y puedas crecer y dar fruto. El Señor te deja la reconciliación y la Eucaristía para fortalecer el tallo de la planta, el tallo que ha crecido y llegue a dar fruto en abundancia. Entonces, hermanos, pues para mí fue un placer compartir de nuevo este video.
Hay tantas cosas que quisiera comentarles, como ahorita les estoy comentando algo que mi papá me dijo para el video pasado. Pero Dios sabe el momento y todo, ¿verdad? No, no, esto lo quiero hacer como algo sencillo, algo que fluya, algo que, que podamos compartir en armonía y en paz. Y es de esa manera como se habla de la palabra de Dios sin, sin, sin preocuparnos tanto, porque Él dice que Él es quien va a hacer crecer la semilla sembrada y es Él quien va a dar a cada quien según la medida que merezca, ¿verdad? Y más aún. Así es que ojalá que la medida con la que nosotros midamos sea una medida robustecida y firme para recibir eso de Dios, porque si no damos, pues se nos quitará aún lo poco que tenemos. Y entonces sí será un alma perdida, ¿verdad? Entonces, ánimo hermanos, hay que seguir uh, escuchando todo lo que venga de Dios, ser tierras fértiles para poder dar fruto en su tiempo. Cuando el Señor venga y sea el tiempo de la cosecha, Él pueda recibir de nosotros el fruto que Él espera. Pues mucho gusto volver a compartir con ustedes, que Dios me los bendiga, ánimo y que la presencia de Dios se quede siempre en sus corazones con ustedes, que no sea el tiempo de sentir que el Señor está dormido, sino que está ahí con nosotros, luchando a par con nosotros, mano a mano, y que nunca nos abandonará, hermanos. Bendiciones para todos y que Dios me los bendiga.